Pues hoy nos acompaña Fernando Gutiérrez, que es delegado en Sevilla de la Federación Andaluza de Caza. Él sabe bastante de un asunto que va ganando en peso en el debate ambientalista, científico y también en el ámbito de la caza. Es la presencia cada vez más abundante de gatos domésticos que se convierten en asilvestrados en el campo, en el medio natural. No confundir con los gatos monteses, que es una especie propia y muy escasa. Fernando, ¿por qué hay cada vez más gatos domésticos en el campo? Hola Jorge, el problema de los gatos es un problema muy grave, muy serio para la biodiversidad y cada vez hay más gatos porque, recientemente se ha aprobado una ley de bienestar en la que se fomenta la presencia de estos animales en el medio urbano y también en el medio natural, y se imposibilita o se dificulta la retirada de estos animales que causan graves problemas. Hay pocos estudios todavía sobre este asunto, pero hay un par de ellos de la Fundación Artemisan que son muy serios y muy reveladores. Uno de ellos sobre la presencia de gatos. Se testearon creo que 7 fincas en Castilla-La Mancha, todas de ámbito protegido de la Red Natura. ¿Qué resultados dio este estudio? Efectivamente, pues en las 7 áreas de estudio se encontró presencia de gatos y respecto a los estudios hay más estudios, hay muchos estudios, y en este estudio de la Fundación Artemisan lo que se vio es que además los gatos convivían con especies a las que pueden afectar, ya bien sean porque las predan directamente o porque pueden transmitirle enfermedades, como son los 2 felinos autóctonos. Tú has apuntado antes el gato montés, pero también el lince ibérico, que por ejemplo en Doñana, en el año 2007, hubo un episodio de leucemia felina que estuvo a punto de acabar con la población. En efecto, me acuerdo que había un temor claro a que desaparecieran los linces, no ya por escasos números, por su escaso número, sino por este contagio. Y el otro estudio, otro de los estudios que vamos a hacer mención, se realizó en Extremadura y es más del ámbito de la Federación de Caza respecto a la disminución de especies presas, de especies cinegéticas, cuando hay gatos en una finca. ¿Qué resultado aportó? Claro, pues la presencia de gatos evidentemente incide en el número de presas. No podemos olvidar que los gatos, aunque sea un animal doméstico, cuando se asilvestra, muchos de estos gatos viven sin la tutela del ser humano y son totalmente autosuficientes. Entonces son grandes depredadores y causan impacto no solo en las especies cinegéticas, sino en gran cantidad de especies. Se tienen contabilizado a nivel mundial más de 2.000 especies sobre las que preda el gato, y de esas 2.000 que se sepa, al menos 350 tienen importancia en la conservación. Ajá. Y bueno, alguien se preguntará, ¿y el gato es que no lo controla la naturaleza? ¿No hay predadores del gato cuando está asilvestrado? Sí, cuando convive con otros predadores, evidentemente hay competencia interespecífica. El lince puede ser un competidor del gato, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la península ibérica hay 1.600 linces, y cuando hablamos de gatos estamos hablando de cifras que rondan los millones, de 2 millones, 4 millones de gatos. Es decir, que es imposible que únicamente el lince o otros predadores controlen el gato. Ya, el lince o los zorros, por ejemplo, también, ¿no? Efectivamente. Otro factor que está en el debate es el sanitario, incluso para la salud humana. El gato es portador de enfermedades y puede contagiarlas, y si su presencia en el medio natural se incrementa, pues hay riesgo incluso de que contagie a otras especies. En fin, que hay un factor de salud también a tener en cuenta. Sí, a otras especies, como hemos dicho, las enfermedades que puede transmitir al lince o al gato montés, pero también enfermedades que pueden pasar al ser humano. Tenemos que tener en cuenta que el gato asilvestrado, el que no entra en contacto con el ser humano, el que lo evita, sí que entra en contacto con otros gatos más humanizados, que son estos de estas colonias, y puede haber esa transmisión de enfermedades. Esos gatos además también entran en contacto con los gatos domésticos que no están confinados, y puede ser un vector de enfermedades hacia el ser humano. Hay enfermedades que se han detectado en gatos que pueden ser graves, como el virus de la influenza
aviar, el H5N1. Se ha detectado también COVID, que es bastante reciente el problema que ha habido con el COVID. Bien, hay un problema de control del gato porque no se le puede teóricamente abatir, no se le puede matar, para decirlo claramente, y debería ser capturado y gestionado por el ayuntamiento de turno. Esto realmente para el ayuntamiento de turno, sabiendo los problemas que tienen los municipios de primera magnitud, es un problemazo sobrevenido. Hay científicos que defienden que se han abatido, que los gatos salvajes, los gatos asilvestrados, no pueden vivir en recintos cerrados de una forma confortable, que es una crueldad, ¿no? ¿Qué se puede hacer, Fernando? La primera medida debería ser, o sea, a medio o largo plazo hay consenso en que se deberían de retirar los gatos del medio natural, tanto los asilvestrados como los de las colonias felinas. Pero dentro de estos gatos, la primera opción debería de ser la adopción, pero como digo, estamos hablando de millones de gatos, no es factible. Otra opción serían los refugios, pero aparte de costosos, no hay actualmente infraestructura para llevarla a cabo. Y después tenemos el problema de que gran parte de esos gatos no son adoptables y no podrían vivir dignamente en un refugio. Por tanto, solo quedaría el sacrificio. Hemos hablado de captura de estos gatos, lo que se llama control de predadores, porque en este caso estamos hablando de un predador. Además, el gato está considerado la especie exótica e invasora que más especies ha acabado, ha fulminado, que se tenga noticia, ¿no? Un depredador además bastante compulsivo, sin tener hambre también captura. Control de predadores. La Federación Andaluza de Caza exige a la Junta de Andalucía que se establezca la norma para organizar ese control de predadores. ¿Cuáles son los predadores que los cazadores consideran que hay que controlar? Bien, en Andalucía lo que pide la Federación es que se equipare nuestra normativa al de otras comunidades, al del resto de comunidades limítrofes o nacionales. Desde el año 2011 hay unas directrices para el control de predadores. Son métodos que el Ministerio ha testado, que cumplen unos criterios de selectividad para la especie objeto y de bienestar, que se ajustan a normativas europeas, y lo que pedimos desde la Federación es que, al igual que han hecho otras comunidades, esas directrices se transpongan a la legislación andaluza para poder llevar a cabo un control de esos predadores. Los predadores objetos serían las especies cinegéticas, que causen algún tipo de daño no solo a las especies cinegéticas, sino a la biodiversidad. Fundamentalmente el zorro, también la urraca, pero sería muy interesante, sería importante que también se pudiera controlar el gato, como por ejemplo se está haciendo ya en Murcia y en Extremadura. Ese control de predadores igual no es entendido por una parte de la sociedad. Considera que abatir zorros o capturarlos para finalmente acabar con su vida, porque los zorros no se adoptan ni se crían, pues no es lo que toca en esta época que vivimos. ¿Esto cómo se explica? Sí, esa preocupación se entiende, pero nace en parte también un poco de desconocimiento. La caza debe de ser considerada el aprovechamiento racional de un recurso, el aprovechamiento sostenible de un recurso, pero también puede ser utilizado, debe de ser utilizada como una herramienta de gestión. Hay especies que, ya les digo, están catalogadas. Recientemente hay algunas especies de ambientes esteparios que han sido catalogadas como en peligro crítico. El zorro puede tener incidencia también sobre esas especies, no solo sobre el conejo o la perdiz. El zorro por sí mismo no va a acabar con los conejos. Pero, por ejemplo, los casos de predación que se dan en nidos de aguiluchos cenizos o de sisón sí son preocupantes para la especie, y nosotros lo único que decimos es que la caza puede ser una herramienta más en la ayuda, en la conservación de esas especies. ¿Va a ser la solución para los problemas de la especie? No, pero es una medida más. Sí, bueno, el control natural de algunas especies que se controlan, como ciervos o jabalíes, sobre todo ciervos, lo realizaba en su momento el lobo. El lobo, que tan denostado está en algunos sectores, sobre todo ganaderos, pues hace ese control sobre el ganado
el ganado silvestre, digamos, ciervo y gamo. En fin, el equilibrio de la naturaleza cuando se altera hay que intentar recuperarlo, eso no cabe duda. Bien, pues ¿para cuándo estará esa orden de la Junta para controlar predadores? Porque se está haciendo de esperar. Pues no lo sabemos exactamente. Las últimas noticias es que están trabajando en ello y esperemos que sea cuanto antes. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por tus explicaciones de un asunto que va a dar mucho que hablar y que seguramente también va a crear un debate interesante sobre el asunto gatos asilvestrados. Gracias. Muchas gracias, Jorge.